Las Escrituras, quiero pedirle perdón a la gente de allá de proyección, que no les envié las notas de los pasajes bíblicos. Si lo hubiera hecho esta madrugada, no me lo hubieran agradecido tampoco. Así que, de todos modos, creo que les hice bien. Pero vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 1 al verso 20. Marcos capítulo 11, verso 1 al 20. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, cuando ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde luego, este es el último viaje que realiza Jesús hacia Jerusalén.
Algunos autores bíblicos describen este viaje último de Jesús. ¿Y por qué decimos viaje último de Jesús? Porque Jesús había ido a Jerusalén en varias ocasiones y desde luego había asistido a todas las fiestas judías que en Jerusalén se celebraban. Y desde luego no era porque Jesús era fiestero, era porque llana y sencillamente era obligación de ley asistir a todas las fiestas que había en Jerusalén en el momento en que éstas se celebraban. Por lo tanto, si estaba en la Galilea, si estaba en algún otro lugar, Jesús sabía que a la hora de una fiesta él tenía que llegar a Jerusalén. Por lo tanto, esta no es la primera vez que Jesús va a Jerusalén. Esta es la última vez que Jesús llega a Jerusalén. Y desde luego, el planteamiento que hacen algunos autores bíblicos es que dicen que enfiló su rostro hacia Jerusalén. Y cuando se dice enfiló su rostro hacia Jerusalén, lo que quiso decir fue decidió caminar hacia el lugar de su patíbulo, decidió caminar hacia el lugar donde iba a ser entregado, decidió caminar hacia el lugar donde su vida terminaría, donde su ministerio desde el punto de vista terrenal iba a concluir. Y decidió hacerlo por una sencilla razón, porque entendió que había llegado la hora, que había llegado el momento, que no había forma y manera de poder cambiar la situación. Él había orado al Padre, él le había pedido al Padre su intervención, él había pedido al Padre alguna alternativa. La alternativa no existía. Él tenía que morir como el Cordero Pascual. Él tenía que morir como el Cordero de Dios. Él tenía que llegar hasta Jerusalén para entregar allí su vida. Y llana y sencillamente, cuando los autores bíblicos dicen enfiló su rostro hacia Jerusalén, lo que quiere decir es caminó porque no había otra alternativa, sino llegar al lugar donde sería torturado, donde sería asesinado, como se hizo a una estela extraordinaria de profetas y de hombres de Dios anterior a él. Desde luego, dice la Escritura que cuando pasó por un barrio llamado la Casa de Higos, y luego de haber pasado por otro barrio que se llamaba la Casa de Dátiles, es interesante, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se llamaban los barrios de aquel tiempo? Betfagé y Betania, Casa de Higos y Casa de Dátiles. Entonces dio instrucciones a sus discípulos. Y la instrucción que dio fue que ellos iban a encontrar a un burrito que desde luego ese burrito estaba amarrado. Y ese burrito allí amarrado, él lo necesitaba. Esto era para cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Una de las cosas sobresalientes dentro de la historia de la pasión y muerte de Jesucristo es que llana y sencillamente todo lo que acontece en la persona de Jesús a lo largo de su pasión y de su muerte, todo estaba profetizado. No había nada que no estuviera profetizado. Por lo tanto, cada paso, cada palabra, cada acción estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Y el profeta Zacarías, unos 400, 600 años antes
había dicho: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Note bien los adjetivos, ¿verdad?, que lo describen: justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Por lo tanto, cuando Jesús entiende que ha llegado la hora, pues Él sabe que todo está preparado por el Padre. Él sabe que todo está puesto al servicio de la voluntad del Padre, y Él sabe que para que se cumpla la escritura del profeta Zacarías, en algún lugar hay un burrito allí puesto, y ese burrito, desde luego, era el que Él utilizaría para entrar hacia Jerusalén, y de esta manera empezar a cumplirse el periodo de tiempo que la cristiandad ha llamado el periodo de la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunos teólogos que se han dado a la tarea de hablar del dichoso burrito, ¿verdad? Y hay algunos que han querido hasta ponerle nombre al burrito y dar algunas explicaciones sobre el burrito. Y hay algunos que dicen que todo fue un proceso de coordinación, donde Jesús coordinó con el dueño del burrito y le dijo: ponme el burrito ahí, yo lo voy a mandar a buscar. Pero, sin embargo, el dato interesante que encontramos en las Sagradas Escrituras, en Deuteronomio capítulo 21 y versículo 3, nos arroja luz sobre un dato muy particular, donde dice: entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra a la cual nunca se le haya hecho trabajar, ni se le haya puesto el yugo. Y esto es una serie de instrucciones en Deuteronomio, obviamente que no vamos a leer por tiempo, donde lo que se dice es que todo animalito en aquel tiempo tenía un dueño, y ese dueño obviamente pues tenía el perfecto derecho sobre de él. Por lo tanto, la comunidad conocía perfectamente quién era el dueño del animalito, del asno. Y si el asno se hubiera soltado de donde había sido amarrado, era obligación y era deber de quien lo encontrara devolverlo. Era deber de quien lo encontrara devolverlo. Es decir, nadie se podía quedar con lo que no era de él. No sé si Dios le está hablando a alguien en esta mañana, le está diciendo algo importante a alguien, ¿verdad? Pero nadie se puede quedar con lo que no es de uno. Nadie puede tomar algo y decir: me lo encontré, mira qué bendición más grande, Dios me ha provisto y Dios me ha dado. Sino que si usted sabe que hay una persona que es el dueño de ello, lo propio es decir: lo voy a devolver. Ahora, desde luego, como el burrito no se iba a soltar, al burrito lo iban a soltar, ¿verdad? Porque la instrucción de Jesús era clara. La instrucción de Jesús era que sus discípulos tenían que entrar, y entonces una vez entraran tenían que soltar el burrito, y la gente iba a preguntar. Era normal que la gente preguntara, porque la gente sabía de quién era el burrito. Hey, ven acá, ¿para dónde tú vas con el burro de Cholo? ¿Qué tú vas a hacer con el burro de Cholo? Bueno, pues el maestro dijo que se lo lleváramos a él, pero háganle saber a Cholo que no hay ningún problema, que él va a cumplir la ley. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? El cumplimiento de la ley es: él lo devolverá. Así que la muerte y pasión de Jesucristo comienza haciéndonos saber a todos que lo que nos prestan tenemos que devolverlo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué en un burrito? ¿Por qué en un asno? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un asno? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un asno? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un asno? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un asno? ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un asno?
Porque a fin de cuentas los reyes llegaban a hacer grandes conquistas a los pueblos. Y cuando un rey iba a hacer una gran conquista a un pueblo, ¿con qué iba? Iba con un caballo brioso, probablemente el mejor. Es decir, en una camada de caballos, el rey escogía el caballo de él. Y el caballo que el rey iba a escoger era el más lindo, era el más grande, era el más brioso, era el que mejores movimientos tenía, era el más cómodo, era el que más llamaría la atención. Por lo tanto, cuando ese rey iba a la batalla, iba al combate, él escogía el mejor caballo para ir al combate. Pero una vez terminada el combate, una vez terminada la batalla, entonces el rey y su ejército se distanciaban. Y una vez se distanciaban, entonces el rey regresaba montado en un asno. Un asno no sirve para pelear. Un asno no sirve para hacer enfrentamientos de espada y de lanzas. Un asno no tiene velocidad para que el que esté sobre de él pueda defenderse y salir huyendo. Por lo tanto, ¿cuál era el significado de montarse un rey en un asno después de haber tenido una batalla de éxito? Pues el significado era decirle al pueblo: ahora no vengo en son de guerra, ahora vengo en son de paz. Vengo para entrar a la ciudad y hacerles saber que ustedes no tienen de qué preocuparse, que ustedes no tienen de qué asustarse, porque ahora yo no vengo a destruir, ahora yo vengo a reconstruir. Y si ustedes se hacen súbditos a mí, y si ustedes aceptan que nosotros entremos y tomemos posesión de la ciudad, pues ya nadie más va a morir, nadie más va a sufrir, nadie más va a padecer, sino que de ahora en adelante estableceremos nuestro reino y nuestro reino imperará en esta ciudad, pero yo les aseguro que imperará un reino de paz. Por lo tanto, Jesús decide entrar en un asno porque llana y sencillamente lo que quiere hacerle saber al pueblo de Israel es que Él no viene en una actitud de violencia, sino que Él viene en una actitud de paz. Desde luego, Israel vivía en tiempos de opresión política y en tiempos de opresión religiosa. Israel vivía dentro de una crisis de una ausencia de auxilio emocional, de auxilio espiritual, de auxilio económico extraordinario. La gente había perdido la fe, la gente se había desconectado de la religiosidad. Imagínense que 33 años antes, los religiosos de Israel sabían que el Mesías nacería, pero estaban tan desconectados de la religión que ni les interesó si había nacido o no había nacido. Había más interés en los sabios de Oriente con respecto al nacimiento de Jesús que los judíos de Jerusalén, los religiosos de Jerusalén. El decaimiento moral, el decaimiento espiritual, el decaimiento económico, la falta de esperanza de ese pueblo era tal que a ellos les daba cualquier cosa lo que sucediera. Un muerto más, un muerto menos, ya da cualquier cosa. Una mujer maltratada más, una mujer maltratada menos, ya da lo mismo. Una injusticia más, una injusticia menos, ya da igual. Un corrupto más, un corrupto menos, ya es lo mismo. Vivimos en medio de una sociedad como la de Israel, que ha caído en la trampa del conformismo de su propia desgracia,
Y en lugar de pensar en posibilidades para que las cosas se resuelvan, llana y sencillamente plantea que las cosas no tienen solución. Plantea que las cosas no tienen alternativa. Pero eso sí, ellos soñaban con que alguien tenía que venir a resolver el problema. Eso sí, ellos sabían que alguien tenía que venir a resolver toda esta situación de crisis, como también nos sucede a nosotros. Óigame, cambiamos a uno, ponemos a otro, este nos puede resolver, y 2 días después decimos, no, este no es, tenemos que buscar el otro. Y así nos pasaremos la vida. Jesús entra a Jerusalén en medio de una sociedad que llana y sencillamente entiende su realidad agónica y dolorosa, pero está de brazos cruzados. Ahora, mira qué dato interesante nos presenta la Escritura. Dice que Él entró montado en un burrito para que la sociedad de Israel entendiera que Él venía a traer justicia, que Él venía a traer salvación y que Él venía a conducirse con humildad. Y aquí hay 3 factores imprescindibles para la vida de cualquiera que desee transformar la vida de una sociedad, que desee transformar la vida de un pueblo, que desee transformar la vida de una empresa, que desee transformar la vida de un negocio, que desee transformar la vida de una casa, que desee transformar la vida de un ministerio. Cualquiera que pretenda transformar la vida de algo o de alguien tiene que entender que la justicia, la salvación y la humildad son elementos imprescindibles para lograrlo. La mente humana está condicionada a lo contrario. La mente humana está condicionada a la violencia. La mente humana piensa que las transformaciones tienen que darse con mano dura. La mente humana piensa que las transformaciones tienen que darse con actitudes agresivas, que al malo hay que enfrentarlo con más maldad y que al perverso hay que enfrentarlo con más perversidad y que al injusto hay que enfrentarlo con más injusticia. Y cuando usted se sienta a escuchar a la gente hoy cómo quisieran arreglar los problemas del país, óigame, usted se sorprendería si no se ha sorprendido ya, pero yo he escuchado gente decir que los problemas del país se arreglan montándose en una avioneta y tirando una bomba. Se nos ha olvidado que la experiencia de la celebración de la Semana Santa tiene que ser una experiencia de reflexión, porque a fin de cuentas, ¿cómo podemos resolver los problemas de nuestro país? Pues podemos resolver los problemas de nuestro país si actuamos con justicia. Y algunas personas a veces se me han acercado y me han dicho, Dios te tiene para que tú seas una voz profética en el pueblo, pero cuando a veces digo lo que no les gusta, entonces me quieren restar lo de voz profética ya. Entonces dicen, no, espérate, se te está yendo la mano. Pero vamos a hacer voz profética. Porque si queremos resolver problemas de un país en nombre de la fe, dentro del contexto de la Semana Santa, note bien que Jesús quería entrar a la ciudad, oiga, montado en un pollino que anunciaba ¿qué? Que anunciaba paz, porque las crisis de los pueblos no se arreglan con violencia, las crisis de los pueblos se resuelven en paz. Es una gran tontería que la gente piense hoy que podemos resolver las crisis y los conflictos saliendo a la calle con ollas y cucharones y dándole con ollas y cucharones a los dirigentes del gobierno.
Es una tontería pensar que las crisis de nuestro país pueden ser resueltas a base de actitudes de rebeldía y de rebelión contra las instituciones. Pero por el otro lado, es una gran tontería pensar que la economía del país se resuelve quitándole a los pobres y a los ricos los dejemos quietos. Y sería una gran tontería pensar que del fisco de los maestros entonces sí se puede sacar y el de otros hay que dejarlo sin que se les toque absolutamente nada. Los problemas de las naciones se resuelven con justicia. Los problemas familiares se resuelven con justicia. Los problemas de compañeros de trabajo se resuelven con justicia. Nada puede resolverse en la vida si no hay una aplicación de justicia. Por el otro lado, el elemento que Dios quiere usar para transformar a la nación de Israel con la persona de Jesús es el elemento de una transformación de mente para que la gente entienda que en lugar de pensar en destrucción, en lugar de pensar en ruina, pensemos en salvación. Y déjeme decirle algo. A nosotros se nos ha ido la guagua en el pensamiento. Hemos caído en la trampa de que todos nosotros todos los días estamos diciendo que esto está malo. Y esto está malo. Y esto está malo. Y esto está malo. Y yo hice un ejercicio para ver si esto está malo de verdad. Yo lo hice. Y mire el ejercicio que yo hice. 40 años atrás yo iba a la escuela pidiendo poco. 40 años atrás yo caminaba 2 millas a pie para llegar a un supermercado a trabajar de bagger. Y después que trabajaba de bagger caminaba 2 millas para llegar a la iglesia al culto y después caminaba 2 millas para llegar a mi casa a pie. 40 años atrás yo tenía una sola camisa y era la misma que lavaba por las mañanas para ir para la escuela y por la tarde para ir al trabajo y para llegar al culto de la iglesia y por la noche volverla a lavar para tenerla lista. 40 años atrás no hablábamos de los baños estándar, hablábamos de las letrinas.